pregunta Fernando García de Dios, ¿cómo crees que afecta al equipo y a la planificación del cuerpo técnico este cambio de fecha y de horario del partido aplazado? Bueno, hay que adaptarse y más en estas circunstancias que nos está tocando vivir con el tema de la pandemia, pues tenemos que estar abiertos a modificaciones y nos ha tocado así. Veníamos de 2 semanas muy buenas de entrenamiento preparando el partido del fin de semana pasado y el mismo sábado antes de viajar pues se nos comunica que se aplaza y no nos queda otra que pasar página, volver a afrontar una semana nueva como hemos hecho e intentar afrontar el partido con las máximas garantías y lo que te digo, adaptarse y seguir caminando. ¿Crees que al equipo le beneficia jugar en este fin de semana que teóricamente hay para el resto de equipos? Bueno, sí que es verdad que vamos a coger una inercia ahora, no vamos a parar, pero bueno, teníamos ya en mente que íbamos a parar este fin de semana, íbamos a intentar hacer algo para poder jugar algún partido amistoso y nada, un día antes de competir la semana pasada se nos comunica que se suspende el entrenamiento y no te queda otra que adaptarse. Intentaremos sacar buenas conclusiones y ahora lo que sí es verdad que vamos a coger la inercia de jugar este fin de semana, que los demás van a estar parados y a partir de ahí ya no pararemos si Dios quiere, si no hay percances y el tema del COVID nos lo permite, pues hasta el final. Te preguntan por las bajas que tienes para el partido de fin de semana. Bueno, como sabéis, tenemos a Dorian en la Copa África, que fue una alegría que el otro día pudiera participar, estamos contentos por él y se nos cae Abel esta semana que tiene una pequeña molestia en el isquio y veremos a ver la evolución. Precisamente también te preguntan por el debut de Dorian en la Copa África, pues si pudiste ver algo o si pudiste hablar con él después y qué te comentó. Bueno, tengo pendiente hablar con él y felicitarlo y evidentemente estamos muy contentos por él. Pudimos ver un ratito aquí, el otro día que acabamos el entrenamiento estábamos trabajando y vimos un rato y bueno, una grata sorpresa que participe en un evento importante y hace meses, como ya comentamos alguna vez, era una meta muy lejana y gracias a su trabajo pues tiene esa recompensa y estamos muy contentos por él, como digo. Ya un poco más centradas en el partido del domingo, comentan que Fernando García de Dios precisamente que se dice que los filiales son capaces de lo mejor y de lo peor y que tú, habiendo precisamente también entrenado en filial, que si ¿qué hay de cierto en esa afirmación? Bueno, sí, es una afirmación que se comenta y quizá en esas circunstancias a veces a los chavales pues lo que les falta es un poco de continuidad, de mantener el nivel, de la exigencia del fútbol profesional, de estar habituados a entrenar como un profesional todos los días y a competir cada fin de semana como si fuera el último. Quizá tiene que ver un poco con eso, pero estoy seguro de que Leganés tienen un potencial enorme. Han estado hace muy poquito en Primera División, están cuidando mucho su cantera. Conozco a su entrenador porque fue compañero mío y son gente de nivel que aparte de lo físico pues tienen velocidad. Ya sabemos cómo funcionan los filiales y tendrán la ilusión de dar un pasito más. A veces que también los chicos en el filial piensan un poco más en lo individual que en lo colectivo y intentaremos aprovecharnos de sus debilidades que no son muchas. Pero en eso estamos, en estudiar bien al rival y sobre todo ser nosotros mismos, que al final es lo que cuenta. Una última, precisamente incide en eso, de ¿qué crees tú que es lo mejor y lo peor de este Leganés? Bueno, quizá que han tenido algún altibajo en cuanto a rendimiento, pero ahí están por encima de nosotros, están en disposición de meterse en los puestos de playoff. También han tenido el percance de la semana pasada del COVID con muchos contagiados y a ver cómo llegan al partido. Y por otro lado pues son gente joven, con energía, con velocidad, con físico también y estoy seguro de que lo van a poner como siempre muy complicado. Ellos tienen a un paso el fútbol profesional de verdad, el primer equipo, y siempre que se juega en casa pues para ellos hay muchos ojos puestos en ellos, es un buen escaparate e intentar dar un buen rendimiento seguro.